Mi tiempo con Dios. Caminaba por desiertos sin final, mi corazón cansado de luchar. Las heridas me hacían olvidar que aún había un lugar para soñar. Pero en medio de la noche oscura, tu voz llegó como dulzura. Me llamaste por mi nombre y me cubriste con ternura. Tu amor me sanó, tu paz me envolvió. Ahora mi vida es toda de ti. Amado Jesús, Mi Dios Todopoderoso, Señor. te damos gracias, Dios, por que tú nos has salvado, Señor, nos rescataste de una muerte eterna, Padre mío. Gracias por esta oportunidad que nos das en esta mañana de poder venir a tu presencia, Señor, para adorarte, glorificarte y darte este tiempo, Señor, el primero del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este su devocional, Mi Tiempo con Dios. Seguimos con la lectura de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, donde hemos aprendido bastante, porque Dios en toda la palabra nos enseña en cada versículo. Estamos leyendo capítulo a capítulo y hoy vamos a empezar a leer el capítulo 23. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Un llamado a la justicia. No esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. Bueno, en estos primeros versículos vemos que el Señor sigue dando instrucciones de cómo cumplir los mandatos. Podemos observar de que los primeros versículos que leyó mi esposa habla precisamente del juicio, de cómo no levantar falso testimonio contra las personas. También habla del 7º día, el día de reposo. Entonces, estas normas que el Señor establece en estos capítulos
son bien interesantes porque dan pautas no solamente a las personas comunes y corrientes, sino a las personas que vayan a ser jueces. Recordemos que el pueblo en este momento están en el desierto, ellos no tienen tierra, ellos no tienen jueces, no tienen nada, pero el Señor desde ya, desde ese momento los está preparando para cuando ellos lleguen a tomar posesión de la tierra que les prometió y ellos puedan tener establecidas normas claras para poder convivir entre todos. Es hermoso ver cómo el Señor se preocupa para que esa unidad entre las personas exista y haya rectitud en todos. Mire que cuando dice que no esparza rumores falsos, está diciéndonos a todos, no solamente a los que estaban en el desierto en ese momento, sino a los que vivimos hoy en día, de no esparcir falsos rumores, falsas cosas que se levantan en contra de una persona determinada. Nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, sin ir a la fuente y sin saber si es cierto o no es cierto, dicen algo de alguien y lo primero que hacemos es muchas veces juzgarlo y ya desde ese momento que nos dijeron ya esa persona está prejuzgada y ya ha cometido tal error o tal cosa y empezamos de pronto a contárselo a otros y decirles si sabe que fulano de tal, especialmente hoy en día se puede hablar acerca de los artistas, que muchas veces salen comentarios, salen noticias falsas o rumores de su comportamiento, de lo que de pronto alguien le ha inventado y nosotros empezamos a juzgar a esas personas sin tener conocimiento alguno de lo que sucedió. Así que el Señor dice, no nos hagamos cómplices de gente malvada porque el problema es que si esa persona de pronto algún día se da cuenta de que nosotros estamos trayendo o hablando mal de ella, pues nos puede llevar a un juzgado, puede acusarnos por falso testimonio y eso nos puede causar incluso llevarnos a la cárcel. También el Señor nos habla acerca de cuando nos toque algún día de pronto ir a testificar por algún pleito y hay demasiadas personas o demasiada presión para esto. Uno tiene que aprender en la vida a juzgar las cosas, a tener, digamos, las herramientas necesarias para que podamos discernir la verdad. Primeramente, pues oramos al Señor para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, pero también tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra e investigar si eso que se está juzgando es cierto o no es cierto. Entonces, si uno lo llaman a testificar sobre algo y hay demasiada gente o de pronto hay mucha presión o de pronto es en contra de alguien que tiene influencia o por cualquier motivo, esa decisión va a afectar a muchos o nos están presionando, pues simplemente el Señor dice, no te dejes influenciar por la multitud, por las personas, por la presión, por todo lo que de pronto ejerza eso, sino que tenemos que hablar la verdad siempre, sin torcer la justicia. Porque si yo me dejo llevar por la influencia, por el dinero, por cualquier otra cosa, pues simplemente lo que va a pasar es que voy a mentir, voy a dar falso testimonio, porque no solamente el falso testimonio es hablar mal de una persona, sino es mentir a favor de otra. Entonces, para no caer en pecado, el Señor dice que no haga esto, que no nos dejemos influenciar por las situaciones y no torzamos la justicia. Después sigue diciendo el Señor que tampoco nos inclinemos a favorecer a una persona porque sea pobre. Muchas veces nosotros, por el hecho de que una persona es pobre o es necesitada o es una persona que mal llamada humilde, porque muchas veces creemos que la humildad solamente es porque la persona no tiene dinero, entonces nos dejamos torcer porque, ay, pobrecito, es que la persona robó porque tenía hambre. O sea, es difícil esa situación, pero no podemos justificar un pecado o un delito por la posición de la persona, porque la posición de la persona es pobre, entonces tiene todo el derecho o se justifica lo que haya hecho. No, pecado es pecado, delito es delito y nosotros tenemos que ser imparciales
en ese momento. No dejarnos influenciar por la situación o por la manera de vivir de la persona o porque sea pobre o porque sea rica, ¿no? Porque también en el otro caso es de que si es rica, entonces también esta persona tiene un tratamiento especial, ¿no? Las cosas son llamadas a ser como son, no torcer la justicia para que Dios se agrade con nosotros y nosotros siempre digamos y hagamos la verdad. Más adelante el Señor nos dice que cuando uno encuentre extraviado un buey o un burro de tu enemigo, devuélveselo al dueño. O sea, no solamente estamos hablando de la época pasada, sino que hoy en día de pronto no hay bueyes y burros por ahí en las calles para devolvérselo a su dueño ni nada de esas cosas. Pero de pronto hay personas que nos caen mal o nos odian o simplemente hemos tenido problemas con ellas. Y si de pronto ellos tienen algo que se les ha extraviado o de pronto hay algo que de pronto les puede perjudicar o qué sé yo, cualquier cosa, pues hombre, uno debe detenerse y tratar de ayudarlo, porque es que la palabra de Dios nos dice, no pagues mal por mal, sino que vence el mal con el bien. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacerle bien a una persona que de pronto nos odia o que no nos cae bien a nosotros, uno no sabe si esa persona que de pronto tenemos conflicto, eso nos acerque, se limen las asperezas y de pronto puede ser una persona que puede ser una un gran amigo, una gran persona que nosotros no habíamos conocido porque simplemente habíamos tenido un prejuicio y lo juzgábamos sin saber realmente el estado verdadero de su personalidad para conocerlo mejor. Entonces el Señor nos pide que así la persona nos caiga bien, tratemos de hacer siempre el bien. No te canses de hacer el bien porque en su tiempo cosecharás, dice el mismo Señor. Igualmente el Señor nos dice que no debemos de lanzar falso testimonio contra las personas. Recuerde que ese es uno de los mandamientos. Una persona inocente, una persona intachable, una persona que es inocente, uno no debe de hablar mal de ella porque le tenga rabia o porque le tenga envidia o porque simplemente le cayó mal, pero nunca debemos de hacer eso porque el Señor detesta que nosotros hagamos eso en contra de otra persona. También nos habla de no aceptar sobornos. Mire que la posición del soborno es en dos partes, el que da el soborno y el que lo recibe. Si nosotros tenemos la oportunidad de ser jueces, por decir algo, y esto va más que todo a los jueces que tienen que tener la justicia, no parcializarse hacia un lado, sino ser imparciales en su juicio, les dice no reciban sobornos, porque es que muchas veces las personas cuando empiezan a sobornarlo a uno, no solamente a los jueces, sino en todos los aspectos, porque si usted es un supervisor o es jefe de una compañía y a usted le empiezan a dar regalos, entonces usted se tuerce muchas veces su manera de pensar o se compromete con las personas por el simple hecho de haber recibido un soborno. A veces es mejor decir no a los regalos o a las dádivas porque es que hay mucha mala intención en algunas personas y quieren torcer el juicio de uno. Lo mismo un pastor o un clérigo o un maestro. Cuando un pastor o una persona que está en una posición espiritual recibe también de pronto sobornos, no sobornos, sino de pronto regalos, el día que le vaya a llamar la atención a esta persona porque ha hecho algo malo o está tratando mal a su esposa o está haciendo algo indebido, pues hombre, el hecho de que esa persona le haya dado dinero, esa persona no va a querer que nosotros lo llamemos la atención porque ellos se creen que están por encima de esa persona a quien le están dando dinero. Entonces el Señor dice que no recibamos sobornos ni demos sobornos tampoco porque eso va a hacer que no haya claridad en nuestra decisión en el momento en que tengamos que llamar la atención o hacer las cosas. Si un juez recibe soborno, el día que vaya a dar su veredicto, pues eso va a influenciar, ese dinero, eso que le dieron, va a influenciar para su sano juicio, para dar la verdad y lo que tiene que ser, porque siempre va a tratar de favorecer a la persona que lo sobornó.
Mire que dice, el soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. ¿Sí ve lo importante de eso? Dios es sabio, Dios siempre quiere que nosotros salgamos adelante, que seamos justos, que seamos imparciales, que no nos dejemos llevar por ninguna de las cosas ni emocionales, ni personales, ni de dinero con las personas de afuera. También dice el Señor que no oprimamos a los extranjeros, porque en qué momento nosotros hemos sido también extranjeros y estamos extranjeros aquí en la tierra, porque la tierra nuestra no es o digamos, este mundo no es el fin de nosotros. El fin de nosotros es estar en la presencia de Dios y aquí somos extranjeros. Entonces, no oprimamos a nadie que esté en este mundo, porque definitivamente el Señor le pone el ejemplo al pueblo de Israel, que cuando ellos estuvieron en Egipto como extranjeros recibieron maltrato, y por eso Él no quiere que paguemos con esa misma moneda a las personas. En este mundo nosotros vamos algún día a partir, entonces somos extranjeros y no tratemos mal a nadie, porque en ese caso los extranjeros somos todos. Recordemos que hemos dicho que la tierra es del Señor y todo lo que hay en la tierra, dice el Salmo 24:1. Y entonces el Señor dice que sembremos o que siembre el pueblo y recoja sus cosechas por 6 años. Y el séptimo año que deje descansar la tierra. Qué sabiduría hay en esto, porque cuando la tierra se deja descansar se va a renovar, y esa renovación de la tierra sin sembrarle nada, sin colocarle ningún aditivo ni nada de esas cosas, pues esa tierra después va a ser más productiva. Es más, el Señor bendice a y más adelante lo vamos a ver, ese sexto año, donde van a recoger el doble de la cosecha. O sea, el Señor les va a dar abundancia en el sexto año para que no tengan que sembrar en el séptimo año, sino que con lo que recogen en el sexto va a ser suficiente para los 2 años. ¿Esto con qué objetivo? Pues para que se cuide la tierra, para que no abusemos de la tierra, sino que también la tierra descanse. Así como el Señor nos manda a nosotros también a trabajar 6 días y en el séptimo día descansar, pues el Señor desea y anhela que nosotros hagamos lo mismo con la tierra que Él nos ha dejado a nosotros. Y eso lo está estableciendo cuando el pueblo está en el desierto, para que cuando tengan sus tierras hagan eso exactamente, para que haya abundancia y para que la tierra no se canse y siempre sea productiva. Y si vemos el corazón de Dios, al no sembrar el séptimo día, en el séptimo año, perdón, algo va a crecer, porque de pronto la tierra siempre crece algo, pero dice el Señor que ese año, que dejen que las personas que más desfavorecidas, que no tienen tierra, pues esas personas puedan usufructuar esa tierra, que se puedan beneficiar de lo que crezca en ese año, en esa tierra. Dejar que los animales pasten, animales salvajes y todos los animales que hay, y puedan hacer todo lo que Dios permite, para que crezca también y puedan comer las personas que no tienen una tierra, o que de pronto están siendo en ese momentico menos favorecidas en el aspecto económico. Por último, en estos versículos habla el Señor del día de descanso también, no solamente de la tierra, sino el séptimo día nosotros descansar, también el buey y el burro, que todas los esclavos y los extranjeros que vivan en medio de nosotros, o en medio de ellos cuando vayan a estar en esa época. Y hoy en día también nosotros debemos de permitir si tenemos una empresa y tenemos empleados, pues que descansen los empleados, ser justos, ser buenos, ser bondadosos, y saber de que solamente tenemos que invocar el nombre de Dios, no tener dioses ajenos, que no se enseñoreen en nosotros el dinero, ni que haya posesiones o cosas o imágenes o cualquier otro Dios delante de nosotros. Y ahí vuelve otra vez y menciona el mandamiento 2. Así que por este día dejemos estos primeros versículos, son muy edificantes. Mañana seguiremos con el resto del capítulo, y
Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, papito lindo, por esa palabra que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Gracias por permitirnos, Dios Todopoderoso, entender cómo debemos de hacer con los juicios, Padre mío. No dejarnos influenciar por ningún aspecto, Señor, ni con pobres, ni con ricos, ni aceptar sobornos en un momento dado, Señor, para que no manejen nuestra conciencia y que podamos ser imparciales en nuestro juicio, Señor. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho antes, Padre mío, si nos hemos prestado para hacer sobornos o hemos dejado que nos sobornen, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a tener un juicio sano, Señor, en las cosas, a ser personas transparentes, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de juzgar a otros. Te doy gracias, Señor, por cada persona que escuche estos audios y te ruego de corazón que nos bendigas en este día, Señor. Gracias, papito lindo. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Mi vida es tuya, Señor. Mi corazón es todo tuyo. Mi camino es tuyo, Señor. Mi esperanza viene de ti. Te entregué el timón de mi ser y seguí por las aguas de tu querer. Dejé atrás el muelle del dolor y hoy navego en el mar de tu amor. El viento sopla y me quiere mover, pero en tus brazos puedo permanecer. La tempestad no me puede vencer si mi mirada está fija en tu poder.